buenos días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Reflexionando del libro de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él le respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Verdaderamente la escucha del Evangelio tiene cumplimientos, es decir, se cumplen. No todo el que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese sí va a entrar al reino de los cielos, dice Jesús en Mateo 7:21. O aquella otra: por sus frutos lo conocerán, Lucas 6:43, 46. Entonces el seguimiento de Jesús se hace desde la vida y la realidad de la fe. Implica un constante movimiento de adhesión a los valores del Espíritu, dejando a Dios ser Dios, asumiendo con docilidad sus planes en nuestra persona. ¿Tú piensas que Dios es Dios en tu vida? ¿O quién es Dios en tu vida? ¿Jesús es tu Señor, tu Rey, tu Salvador? ¿O es tu auxilio, tu emergente, tu bombero, tu policía, tu sanador, tu liberador? Todo eso puede ser. Pero ¿puede ser algo más de lo que ya está en tu vida? Este evangelio nos ayuda a verdaderamente reflexionar acerca de nuestra fe. Una fe sin vivencia, es decir, sin experiencia de amor, de misericordia, de compasión, de perdón, es una fe hueca, es una fe que solamente se cultiva en la mente y en nosotros mismos, pero no es capaz de formar a Cristo en los demás, no es capaz de trascender, no es capaz de inculturarse en la situación en que estás viviendo tú. Dice el pasaje que fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, ¿verdad? En este pasaje dice su madre y sus parientes. En otro pasaje de Mateo dice su madre y sus hermanos, ¿verdad? En este pasaje dice parientes. Pero no podían entrar porque había tanta gente que era imposible pasarse. Y entonces alguien le fue a comunicar a Jesús, ¿verdad? Que tu madre y tus hermanos, aquí cambia el vocabulario. Aquí ya pone tu madre y tus hermanos, están allá afuera y quieren verte. Entonces, él responde: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Este es algo que Jesús toma de algo personal, de algo de la familia sanguínea, y lo lleva a un campo universal, ¿verdad? Jesús dice que verdaderamente sus hermanos, sobre todo cuando él habla de que en el cielo ya todos vamos a ser como hermanos, dice. Ya no va a haber calor, ni va a haber sol, ya no va a ser tu esposa, ni tu esposa, ni tus hijos, sino solo vamos a ser hermanos todos, ¿verdad? Ya no va a haber los sentimientos, ya nada de eso va a existir. Vamos a ser transfigurados. Esa transfiguración es algo que es parte del misterio de Dios, ¿verdad? Pero una de las cosas que experimentamos es el gozo. El gozo, a veces nos sentimos profundamente llenos de Dios, bendecidos con Dios, se manifiesta el Espíritu Santo en nuestra vida y nos da paz, a pesar, miren, de que hay gente que está muy enferma, tiene paz en su corazón. A pesar de que hay gente que vive en una pobreza terrible, tiene paz en su corazón. Tú me puedes decir, eso no puede ser, eso puede ser posible. Porque con Dios todo se puede. Sin Dios nada se puede. Las cosas materiales son solamente como agarrar el dedo, ponerte miel y ponértelo en la boca. Solamente para eso es. Pero no es para una trascendencia. La dulzura
no te la da la miel, la dulzura te la da el amor entrañable que tú tienes de Dios en tu corazón y lo transmites. Entonces Jesús está diciendo aquí que es necesario que nuestra fe crezca y que no sea una fe católica de esas de domingo, de esas que no trasciende, de esas de que lo importante es hacer todas estas cosas, estos preceptos, tengo que ir a peregrinaciones, tengo que rezar el rosario, tengo que hacer esta novena, tengo que hacer esta jaculatoria, tengo que hacer estas oraciones, tengo que leer el pasaje de la Biblia, pero no hay una trascendencia. Y Jesús nos da la clave aquí. Para que nosotros podamos ser hermanos de Cristo, necesitamos escuchar su palabra y ponerla en práctica. Escuchar significa obedecer. ¿Se acuerdan ustedes? En la regla de cuando nosotros crecimos, yo me refiero a personas de mi edad más o menos o más adultas, arriba de 60 años. Entonces, la regla era que el papá decía algo y no era una cosa que se le preguntaba si lo quería uno hacer y si lo puedo hacer después. Y no, el papá era a pedir algo y era una obediencia. Nosotros nos enseñaron a entender perfectamente que escuchar significa obedecer. Cuando Dios da la tabla de los mandamientos a Moisés y después en el libro del Deuteronomio les dice que hay que seguir los mandamientos, dice, el primer mandamiento es escucha Israel. Primero escucha. Si no sabes escuchar, no vas a poder interiorizar lo que se te está pidiendo. Entonces, Jesús dice que hay que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. María se constituye en un modelo para nosotros. Es la mujer más extraordinaria que Dios nos dio. No hay cosa más grande que María, tu madre, mi madre, y lo que Dios te haya llevado a dar, una vocación, tu esposa, tus hijas. Eso es una bendición, lo que Dios nos da. Y María es la discípula perfecta, es la perfecta hermana tuya espiritual. Es nuestra, de hecho, pues es nuestra madre espiritual. Y eso porque Dios nos lo da a nosotros. Cristo nos da a María como nuestra madre espiritual cuando en la cruz le dice al hombre, ¿a Juan? Hombre, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es un regalo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Nos la da a nosotros. ¿Para qué? Para que no nos sintamos huérfanos, para que la veamos como un modelo. Entonces, ¿por qué nosotros los católicos tenemos tanto cariño a esta mujer tan extraordinaria llamada María? Simplemente porque es el modelo de fe. Simplemente porque ella escuchó en el libro de San Lucas, en la revelación del ángel, la visitación del ángel a ella, le habla de parte de Dios. Los ángeles tienen una misión, hablar como Dios, y le revela el plan de Dios. Y ella acoge la palabra de Dios, la escucha, la cuestiona en el sentido de asimilarla como es lo que va a suceder, y después dice, yo soy esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esto no es una cosa de la palabra que dice la palabra de Dios. Ella vivió lo que dijo. Eso es lo que tú y yo estamos llamados, a vivir siempre lo que nosotros decimos. Tenemos que sostenernos, sobre todo cuando nos hacemos discípulos del Señor. Entonces, por eso es que María es tan amada en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque es el modelo para nosotros, porque ella sí escuchó y ella lo puso en práctica. Ella no renegó, ni se fue a otra religión, ni se sintió frustrado por ser católico y ya dejó de ir a misa, ya no se confiesa porque dice que los padres son más malos que él, ya no comulga porque no está seguro si lo que está comulgando es el cuerpo de nuestro Señor, no solamente es el pan, ya no bautiza a los niños porque hay que esperar a que ellos crezcan y que ellos tomen su decisión. Todo ese tipo de cosas que te ha sido de la doctrina católica que tú recibiste cuando eras un niño y que ahora el mundo
las nuevas corrientes ideológicas te tienen en jaque mate y no sabes verdaderamente qué decisión tomar. No te casas. Porque ¿para qué te casas? Si eso fue cosa de la iglesia que puso el matrimonio. ¿Y para qué me voy a casar? Tú y yo no necesitamos eso. Tú y yo tenemos mucho amor y mucha fidelidad. ¿Y para qué tenemos que hacer esto? Simplemente porque a un hijo le gusta agradar a su padre. Y es la voluntad del padre, que el hombre y la mujer se unan para siempre. Entonces, necesitamos poner en práctica lo que creemos. Y por eso nombramos a María como nuestra intercesora. Pídanle a Dios, pidámosle a Dios para que siempre nos ayude a escuchar su palabra y a ponerla en práctica. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.